Hoy quiero invitarte a detenerte unos minutos y abrir tu corazón al mensaje que Dios tiene preparado para ti. No es casualidad que estés aquí escuchando estas palabras. Tal vez vienes cansado, con la mente llena de preocupaciones, buscando respuestas que parecen tardar. Déjame decirte algo. En medio de tus dudas y de tu espera, Dios ya está obrando. Su plan no falla, aunque a veces no lo entiendas de inmediato. La paciencia, la fe y la obediencia son el puente hacia la promesa que Él ha preparado para tu vida. Y mientras caminas en ese proceso, no estás solo. Escribe en los comentarios una declaración de confianza, algo como: el Señor cuida mi vida en todo momento. Esa frase será tu recordatorio de que estás en manos seguras. No olvides suscribirte a este canal, darle like al video y compartirlo, porque juntos podemos construir un espacio de fe, esperanza y ánimo que transforme corazones. Número 1. Romanos 8:28. Cuando miras tu vida y pareciera que nada cuadra, recuerda que el proceso no depende de tu entendimiento inmediato, sino del propósito eterno de Dios. Hay momentos en que todo parece un caos, puertas cerradas, retrasos inesperados, situaciones que duelen. Sin embargo, ahí mismo se cumple la promesa de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese todas no significa solo lo agradable, también incluye lo incómodo, lo que no entiendes y lo que preferirías evitar. Lo hermoso es que ese bien no se limita a tener respuestas inmediatas, sino a formar en ti carácter, madurez y fe sólida que resiste la prueba. Cuando Pablo habla de propósito, nos recuerda que tu vida no es un accidente. No caminas a oscuras ni sin dirección. Hay un diseño previo y un destino definido, y es Dios mismo quien hace que las piezas cooperen. Tú no tienes que forzarlo, tu papel es amarle y obedecer, mientras Él alinea lo que parece imposible de juntar. Cambiar la pregunta del ¿por qué me pasa esto? Al ¿para qué Dios lo permite? Abre una perspectiva distinta. Ahí dejas de pelear con el proceso y empiezas a colaborar con Él. Orar de corazón: Señor, no entiendo, pero me alío con tu propósito. Es un acto de rendición que cambia la carga por confianza. Piensa en un rompecabezas. Una pieza aislada parece no tener forma ni sentido, pero en el conjunto, en el cuadro completo, esa pieza es imprescindible. Así funciona la vida con Dios. Él ya ve la imagen final, mientras tú solo sostienes un fragmento. La paciencia es la mesa donde ese rompecabezas se arma. Sin paciencia las piezas terminan en el suelo. Con paciencia cada pieza encuentra su lugar. Mientras duermes, Dios sigue trabajando en silencio. Él conecta hilos invisibles, una conversación, una puerta que se abre, una idea que llega en oración. Su silencio no es ausencia ni inacción, es preparación. Muchas veces, lo que hoy interpretas como pérdida, mañana lo verás como protección. Una demora puede haberte salvado de un mal mayor. Un cierre puede estar evitando que te conformes con menos de lo que Él planeó. Cooperar con el proceso significa dejar de resistir y aprender a ver esas señales como parte de un bien mayor. Hay obstáculos que suelen frenarnos. El resentimiento te mantiene atado al pasado y la única salida es soltar con perdón práctico. La prisa rompe los procesos, pero cuando aprendes a vivir en ritmos santos, pausa, oración y obediencia, tu corazón se alinea al compás de Dios. Y el cinismo, esa voz que dice nada cambia, necesita ser reemplazada por la declaración de fe: Dios ya está obrando. No es optimismo vacío, es esperanza anclada en la verdad de su carácter. Practicar hábitos concretos ayuda a alinear el corazón. Escribe una bitácora del bien, donde registres las formas en que Dios ha hecho que las piezas cooperen. Ora con sencillez, quizás con la práctica del 1-1-1, un minuto, una frase, una rendición. Y sirve en algo pequeño cada día.
Cuando te conviertes en parte activa del bien que Dios teje, tu fe se fortalece al ver el impacto en otros. ¿Cómo saber si avanzas en este proceso? Lo notarás cuando haya menos quejas y más disposición a leer propósito en cada circunstancia. Descubrirás paz en medio de variables y resiliencia para levantarte después de cada caída. Eso es señal de que el proceso te está formando. Al final, lo que Dios busca no es que lo entiendas todo, sino que confíes en que Él ya está obrando. Tu parte es amar, obedecer y cooperar. La suya es tomar cada pieza, incluso las que duelen, y hacer que todo sirva a tu bien. Por eso hoy puedes declarar con fe: Señor, alíñame a tu propósito. Creo que todo coopera para mi bien en tus manos. Número 2. Proverbios 3, versículos 5 y 6. A veces cargamos con la pesada mochila de querer controlarlo todo. Queremos que cada paso, cada decisión, cada resultado dependa de nuestra lógica, como si nuestra prudencia fuera suficiente para sostener el rumbo de la vida. Pero ese intento solo multiplica la ansiedad. Dios no cancela la razón que nos dio, simplemente la coloca bajo la cobertura de su sabiduría. Confiar es un traslado de peso. Lo que oprime tu pecho descansa ahora en sus manos. Por eso la Escritura nos recuerda: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa frase nos empuja a rendir, no a la pasividad, sino a la dependencia activa en Él. La instrucción es clara. Fíate significa apoyarte por completo, no a medias. Confiar no es un contrato 50 por 50, es soltar y descansar en que Dios lleva el control. Cuando añade "no te apoyes en tu prudencia", señala algo esencial. Tu lógica es parcial, tu visión limitada. Puedes analizar variables, proyectar escenarios, pero no ves la totalidad. Dios, en cambio, contempla el mapa entero. Y reconócelo implica invitarlo en cada sendero, no solo en los grandes hitos de tu vida. Desde una decisión financiera hasta cómo responder a alguien en un mal día, todo camino necesita su dirección. Practicar esta confianza se traduce en gestos concretos. Es detenerte a orar antes de decidir, es escuchar antes de hablar, es poder decir: Señor, muéstrame lo que yo no alcanzo a ver. Y si la respuesta de Dios es un espera, no lo interpretes como retroceso, porque esperar en Él ya es avanzar en el camino correcto. La confianza se mide en esos pequeños actos donde eliges ceder la iniciativa. Imagina tu prudencia como un bastón, útil, necesario, pero no suficiente para atravesar un terreno desconocido. Dios, en cambio, es el GPS que ve no solo tu posición actual, sino el tráfico, los desvíos y el destino final. Cuando combinas tu esfuerzo con su dirección, avanzas derecho, aunque el terreno esté lleno de curvas. Esa es la diferencia entre caminar con bastón y caminar guiado por un mapa completo. El trabajo de Dios en tu vida muchas veces sucede en silencio. Enderezar veredas significa ajustes invisibles que no siempre percibes. Personas que aparecen en tu camino en el momento exacto, tiempos que se alinean, recursos que llegan justo a la hora necesaria. Nada de eso es casualidad. La obediencia pequeña de hoy, ese sí a lo que Dios pone delante, es lo que mañana se convierte en una vereda recta. Incluso los desvíos tienen un sentido. Un no de Dios no es castigo, es protección. Rectificar el rumbo no es derrota, es sabiduría. Hay caminos que parecían más rápidos, pero resultaban ser atajos costosos. Cuando Dios te frena, no lo hace para limitarte, sino para librarte de caídas innecesarias. En sus manos, un cierre puede transformarse en un resguardo y un retraso en madurez. Sin embargo, hay obstáculos que frenan la confianza. Uno de ellos es el orgullo cognitivo, esa voz interna que insiste en que lo sabes todo. Practicar frases como "no lo sé, pero Dios sí", rompe ese muro. La impaciencia también amenaza.
pero puede ser redirigida si adoptas un ritmo: orar, esperar, actuar. Y el sobreanálisis, ese dar vueltas hasta paralizarte, se vence al decidir con paz cuando tienes la luz suficiente, aunque no sea total. Incorporar hábitos sencillos abre el espacio para reconocerlo en todos tus caminos. Dedica un minuto de quietud antes de cualquier decisión importante. Busca un versículo que sirva de guía, como si fuera un faro para esa situación concreta. Y no ignores el consejo de mentores o de tu comunidad de fe, porque escuchar otras voces sabias puede liberarte de sesgos personales. Las señales de que avanzas en este proceso se ven en tu interior. Sientes menos tensión por forzar resultados. Aprendes a ser corregido sin perder la paz y perseveras sin dramatizar cada curva del camino. No significa ausencia de luchas, sino una forma distinta de caminar, más ligero, más seguro, más enfocado. Por eso hoy puedes responder con una oración de fe. Señor, te reconozco en mis caminos, endereza mis veredas. Esa declaración no es un eslogan, es un compromiso diario. Cuando decides confiar en el proceso, reconoces que Dios ya está obrando en silencio, corrigiendo, enderezando y preparando. Tú obedeces, Él dirige. Esa es la alianza que transforma la ansiedad en paz y el control en descanso. Número 3. Eclesiastés 3:1. La ansiedad siempre aparece cuando queremos que todo sea ya. Queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas, puertas abiertas sin demora. Pero la prisa roba la paz y nos arrebata la sabiduría que se forma en el proceso. El cielo no funciona bajo el reloj de nuestra impaciencia. Dios tiene su propio calendario y cuando entendemos esto, aprendemos a esperar con confianza. La Escritura lo dice con claridad: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso significa que lo que esperas no está fuera de su control, simplemente está reservado para el momento perfecto. El texto nos muestra algo profundo. Tiempo es la temporada, ese periodo que puede ser largo y en el que se forman raíces. Hora es el instante exacto en que algo sucede. Dios no solo marca las etapas, también fija las citas. Si hoy te parece que nada avanza, no es olvido, es agenda divina. Tu nombre y tu proceso están en su calendario y nada ni nadie puede mover lo que Él ya reservó para ti. Aceptar esta verdad implica abrazar la etapa presente. Si estás en siembra, deja de pelear porque todavía no ves fruto. Siembra con paciencia, porque llegará el momento de cosecha. Cada estación tiene su virtud. Pregúntate, ¿qué me toca cultivar en este tiempo? Tal vez paciencia, tal vez perseverancia, quizá gratitud en medio de lo pequeño. Aprende a celebrar los avances que parecen insignificantes, porque incluso ellos forman parte de la hora de Dios. La vida espiritual se parece mucho a la agricultura. Si intentas acelerar el proceso de una semilla, solo la dañas. Primero está la raíz, invisible pero esencial, y recién después aparece lo visible. La poda, aunque duela, prepara para un fruto más sólido. Así funciona el corazón. Lo que hoy se ve como pérdida puede ser en realidad la poda que fortalece tu carácter para mañana. Mientras esperas, Dios trabaja en silencio. Fertiliza lo oculto, prepara a las personas que necesitarás en el futuro, madura oportunidades que hoy no están listas. Lo hace de manera invisible pero precisa. La sincronización divina no solo produce resultados, también evita accidentes. Si las cosas llegaran antes de tiempo, podrían destruirte en lugar de bendecirte. Por eso esperar nunca es pérdida, es protección. Cuando enfrentas demoras o pausas, no las interpretes como castigo. Son ajustes de madurez. Esperar no significa que te estás quedando atrás. Significa que te estás quedando listo. Dios no retrasa nada por capricho. Si demora, es porque está perfeccionando detalles que aún no ves.
La paciencia es la herramienta que convierte la espera en crecimiento, pero hay obstáculos que debes vigilar. La comparación es uno de los más fuertes. Miras el reloj de otros y sientes que te atrasaste, pero tu proceso es personal. Otro enemigo es el miedo a perder oportunidades. La verdad es que Dios guarda lo que te pertenece y nada de lo tuyo se escapará si confías en Él. También está la autoexigencia tóxica, esa voz que te dice que nunca haces suficiente. Ahí necesitas recordar que la gracia siempre es mayor que el rendimiento. Existen hábitos sencillos que te ayudan a vivir en sintonía con los tiempos de Dios. Haz una revisión semanal de tu corazón y pregúntate, ¿en qué etapa estoy ahora? Practica un ritual de pausa antes de cada cambio grande, para no correr sin dirección. Usa herramientas espirituales como el ayuno o un diario personal para alinear tus deseos al ritmo divino. Estos hábitos no aceleran el reloj, pero entrenan tu corazón para no forzar el proceso. ¿Cómo saber si estás progresando? Empiezas a sentir menos urgencia por acelerar las cosas y más discernimiento para identificar lo que es de Dios. Aprendes a decir no a atajos que parecen fáciles, pero que no llevan a buen destino. Y algo hermoso sucede. Disfrutas el proceso mismo, no solo la meta. La alegría deja de estar en lo que falta y comienza a brotar en lo que Dios ya está haciendo en el presente. Por eso hoy puedes declarar, Señor, abrazo tu tiempo, hazme fiel en esta temporada. Esa es la respuesta de un corazón que entiende que ni antes ni después, sino en el momento justo, Dios hace que todo florezca. Confiar en el proceso no es quedarte de brazos cruzados, es honrar el tiempo de Dios con fe activa. Y mientras las estaciones maduran, ya puedes descansar en la certeza de que Él está obrando a tu favor. Número 4. Habacuc 2, versículo 3. Hay una tensión que todos conocemos, la diferencia entre la promesa que Dios nos dio y el calendario que quisiéramos imponerle. La visión divina tiene un plazo que tú no controlas. A veces parece lenta, como si estuviera detenida en el aire, pero en realidad se está apresurando hacia el fin que Dios mismo determinó. Esa visión no es incierta, no es un sueño que se desvanece. La palabra asegura, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. Y ese no mentirá es la garantía que sostiene la fe en medio de la espera. Cuando hablamos de visión, hablamos de un plan revelado por Dios, un propósito que Él mismo ha puesto delante de ti. El problema es que nuestra mirada traduce el tiempo en demora, pero lo que para ti es tardanza, para Dios es exactitud. Tu ánimo puede variar, puedes tener días de duda y otros de confianza, pero la promesa no cambia con tus emociones. La visión sigue siendo verdad, aunque tu corazón esté inquieto. Entonces, ¿cómo esperar sin desfallecer? La clave es entender que la espera no es pasiva. Es orar mientras el silencio parece prolongarse. Es prepararte para lo que viene. Es obedecer en lo que ya sabes que debes hacer. La fe no puede ser intermitente. No puedes creer un día y desconfiar al siguiente. La ansiedad que amenaza con ahogarte necesita convertirse en intercesión. Cada vez que la impaciencia quiera dominarte, transforma esa energía en oración. Piensa en la imagen de un tren. Tú puedes llegar antes al andén, pero eso no adelanta su salida. El tren tiene un horario perfecto. Tu responsabilidad no es cambiar el reloj, sino estar listo cuando llegue el momento. Y mejor aún, estar preparado con el equipaje ligero, sin quejas ni resentimientos que te estorben al subir. Aunque no lo percibas, la visión se está moviendo. Se apresura, dice la Escritura. Eso significa que mientras tú esperas, Dios está alineando personas, tiempos y recursos. Lo que tú llamas pausa es, en realidad, logística celestial.
Los engranajes del cielo están girando en sincronía, ajustando detalles invisibles para que la visión llegue en el momento preciso. Los aparentes retrasos no son un error, son una oportunidad para que tu carácter se afine. Muchas veces, un todavía no es la forma en que Dios te protege de un no era para ti. Las puertas cerradas que hoy frustran tus planes pueden convertirse en los pasillos abiertos de mañana. Por eso la espera nunca es pérdida, es preparación, pero hay obstáculos reales que debes vigilar. El desánimo crónico te susurra que nada va a cambiar, y la única manera de enfrentarlo es recordando victorias pasadas. Las voces de duda intentan sembrar incredulidad, y ahí necesitas repetir la promesa en voz alta, hasta que tu corazón vuelva a creer. La impulsividad es otra trampa, forzar procesos que solo Dios puede sincronizar. Aprender a no empujar lo que Él todavía sostiene es parte de la obediencia. Existen hábitos que hacen más ligera la espera. Prepara un plan, estudia, ordena tu vida, sana lo que tengas pendiente. Mantén un calendario de oración donde cada día recuerdes delante de Dios la visión que Él puso en tu corazón. Y algo muy práctico, haz un ayuno de queja. Proponte pasar 7 días sin verbalizar negatividad y verás cómo cambia tu forma de esperar. Las señales de que estás progresando no están en lo que ves afuera, sino en lo que sientes dentro. Empiezas a experimentar paz expectante, aunque no tengas pruebas visibles. Aprendes a discernir cuándo no precipitarte y cuándo moverte. Y descubres gratitud, no solo por el cumplimiento final, sino por los pequeños indicios que confirman que Dios ya está en movimiento. Por eso tu respuesta hoy puede ser clara: Señor, aunque tarde, lo espero. Tu visión no miente. Esa declaración no es poesía, es un acto de fe que honra el tiempo de Dios. Confiar en el proceso significa respetar el calendario del cielo. El tren ya está en movimiento, acercándose en silencio. Tu tarea es mantenerte listo, con el corazón firme, sabiendo que lo que Dios prometió llegará en la hora exacta. Número 5. Filipenses 1:6. Una de las mayores inquietudes que llevamos dentro es el miedo a quedar a medias, como si la vida fuera un proyecto inconcluso que Dios pudiera abandonar en cualquier momento. Pero eso no es lo que enseña su palabra. Tu vida no es un borrador que Él puede arrugar y tirar, es una obra en curso, una creación en manos del mejor artista. La garantía de que llegarás al final no está en tu capacidad de resistir, sino en quién inició la obra. Como dice la Escritura, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. Esa es la certeza que te sostiene incluso en días de duda. Este texto revela un principio clave. Fue Dios quien comenzó. No fuiste tú quien se inventó el camino de fe. Él dio el primer paso. Y lo que comenzó no es cualquier tarea. Es una buena obra, algo que abarca toda tu vida, tu fe, tu carácter, tu misión. No se trata solo de cambiar hábitos externos, sino de transformar tu corazón, tu manera de ver la vida, tu forma de amar. Además, la promesa no dice que te dejará en proceso eterno, sino que perfeccionará lo que inició. Eso significa que hay etapas, perseverancia y un desenlace asegurado. Cooperar con esa obra requiere disponibilidad diaria. No se trata de forzar el cambio, sino de rendirte y decir: aquí estoy, Señor, continúa tu obra en mí. A veces nos juzgamos por una etapa del proceso como si una sola pincelada definiera el cuadro completo, pero el lienzo aún está en construcción. Caíste, te manchaste, fallaste. No significa que Dios canceló su trabajo, significa que vuelve a tomar el pincel para retomar la obra. Imagina tu vida como un taller de arte. Eres el lienzo sobre el que el maestro trabaja con paciencia. Cada capa de pintura añade belleza, incluso las más oscuras, porque dan profundidad al resultado final.
Puede que tú solo veas manchas y contrastes, pero el maestro nunca suelta el pincel. Cada trazo, aun el que parece extraño, forma parte de una composición mayor que tú aún no alcanzas a ver. Entre etapa y etapa, Dios también deja secar la pintura. Son esos tiempos donde parece que nada ocurre, pero en realidad es el momento en que la obra se afirma. Los detalles más finos, los que casi nadie nota, son los que definen el carácter de la pieza. Así sucede contigo. Mucho del trabajo de Dios en tu interior no es espectáculo público, sino ajustes silenciosos que preparan tu corazón para sostener lo que viene. Cuando enfrentas pausas o correcciones, recuerda que no son rechazo, son afinación. Un músico no corrige por desprecio, sino para lograr armonía. De la misma forma, una pausa puede protegerte de errores permanentes, y lo que parece retroceso puede ser solo un repaso esencial. Dios prefiere pulir en lo oculto antes que exhibirte en público sin preparación. Claro, no faltan los obstáculos. La autoexigencia perfeccionista quiere hacerte creer que no avanzas nunca. La culpa paralizante insiste en recordarte caídas pasadas. Y la vergüenza trata de definirte por tus fallas. Pero ahí es donde entra la verdad. Tu identidad no es tu error. Tu identidad es la obra de Dios en ti. La gracia no te empuja a rendirte por cansancio, sino a levantarte porque todavía eres parte de un diseño en proceso. Puedes colaborar con hábitos concretos. Un devocional breve pero constante mantiene tu corazón abierto a las pinceladas del Maestro. Pequeñas obediencias diarias construyen un cuadro firme con el tiempo. Y la mentoría o el discipulado funcionan como pulido continuo. Alguien más puede ver detalles que tú ignoras y ayudarte a crecer. Las señales de que avanzas no son la perfección inmediata, sino un cambio en tu interior. Te vuelves más enseñable, más estable. Ya no te quedas atrapado en el tropiezo, sino que regresas rápido al camino. Y empiezas a ver belleza, no solo en el resultado final, sino en el proceso mismo. Descubres que cada etapa tiene su propósito y que aun las partes que parecían sin sentido forman parte del diseño del Maestro. Por eso hoy puedes responder con una oración sencilla. Señor, el que comenzó en mí la obra, la perfeccionará. Yo coopero contigo hoy. Esa es la confianza que elimina el miedo de quedar a medias. Confiar en el proceso es descansar en que el autor no abandona su creación. Él ya está obrando, capa por capa, trazo por trazo, hasta llevarte al día en que la obra será completa. Número 6. Apocalipsis 3:7. Hay momentos en los que una puerta que no se abre nos llena de frustración. Oramos, insistimos, empujamos y pareciera que Dios guarda silencio. Sentimos que nos ignora, que nos deja fuera, pero en el reino de Dios, tanto un cierre como una apertura son expresiones de amor. La fe madura no se queda mirando el cerrojo con enojo, sino que aprende a leer la intención divina que hay detrás. Recuerda lo que dice la Escritura: el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Eso significa que tus pasos no dependen del capricho del azar, sino de la llave soberana que Él sostiene. La llave de David simboliza autoridad real. Es el poder de designar caminos, de abrir puertas que nadie puede cerrar y de cerrar puertas que nadie puede abrir. Cuando Dios abre, ninguna oposición humana puede bloquear tu avance. Y cuando cierra, no hay fuerza que lo contradiga. Esto no debe asustarte, debe darte paz. Saber que tu vida no está al azar, sino bajo la curaduría del destino que Dios diseñó. Libera tu corazón de la ansiedad de querer controlarlo todo. Aceptar esa verdad implica una rendición práctica. No basta con decir, hágase tu voluntad, si luego sigues empujando lo que Él cerró. La oración madura se convierte en: Señor, no forzaré lo que cierras. Entraré con confianza en lo que abres.
no se trata solo de esperar una señal espectacular, también de evaluar tu carácter y tus tiempos. A veces la puerta es correcta, pero no es el momento. Otras veces el momento es perfecto, pero no has dejado que tu corazón se prepare. Piensa en los pasillos de una casa. Una puerta cerrada puede ser simplemente una pared que marca límites, o un pasillo que redirige hacia algo mejor. No todas las llaves te pertenecen, y eso no es pérdida, es protección. La puerta correcta trae confirmaciones, paz que no se mueve, provisión que llega en el momento exacto y consejo sabio de personas espirituales que confirman lo que Dios ya te mostró. Forzar lo contrario solo desgasta y confunde. Mientras tanto, Dios trabaja en silencio. Puede parecer que estás detenido, pero Él ya está preparando la habitación nueva detrás de la puerta cerrada. Está ajustando contactos, oportunidades y recursos que aún no ves. Te desvía para preservarte, porque un sí anticipado puede ser más peligroso que un no firme. Lo que tú llamas retraso, Él lo llama preservación. Es importante que también reinterpretes lo que llamas pérdidas. Muchas veces esas oportunidades perdidas son liberaciones disfrazadas. Ese negocio que no se dio, esa relación que se cerró, ese proyecto que no prosperó, quizás eran costos ocultos de los que Dios quiso librarte. El camino correcto de Dios nunca compite con tu alma. No te quita la paz, no te deja vacío, al contrario, te da sentido y plenitud, aunque implique esfuerzo. Sin embargo, hay obstáculos que te impiden leer correctamente lo que Dios hace. La terquedad, cuando insistes en abrir una puerta que Él cerró. La envidia, cuando miras las puertas que se abrieron para otros y sientes que a ti te dejaron fuera. Y la culpa, cuando interpretas un cambio de rumbo como fracaso. Pero rectificar no es perder, es sabiduría. La rendición consciente te libra de la terquedad. Y recordar que cada llave es personal te sana de la comparación. Puedes cultivar hábitos que te ayuden a discernir mejor. Antes de cruzar cualquier puerta, pasa por 3 filtros. Primero, la paz que permanece, esa que Colosenses describe como árbitro en tu corazón. Segundo, la palabra que confirma, no tomada de un versículo aislado, sino en el contexto de lo que Dios viene hablándote. Y tercero, el consejo de una autoridad espiritual que pueda ver lo que tú no ves. Estos filtros te evitan golpes innecesarios y te ayudan a reconocer las llaves auténticas. El progreso en tu interior se nota cuando empujas menos y disciernes más, cuando agradeces incluso por las puertas cerradas, porque entiendes que son parte de la protección divina. Cuando eres capaz de redirigirte con agilidad, sin dramatizar cada cambio, confiando en que si una puerta se cerró es porque otra está por abrirse. Por eso tu oración puede ser hoy una declaración firme. Señor, recibo tus cierres como protección y tus aperturas como misión. Esa es la actitud de un corazón que ha aprendido a confiar en el proceso, porque al final descansar en su soberanía es reconocer que solo Él tiene la llave y que cada puerta que abre o cierra ya está bajo su cuidado. Dios está obrando no solo cuando abre, también cuando decide cerrar. Número 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. La mente que no se apaga es la mayor fábrica de ansiedad. Te hace creer que si piensas suficiente encontrarás la salida, pero en realidad solo desgasta y erosiona tu paz. La ansiedad simula control, pero nunca lo da. La paz verdadera no llega cuando entiendes todo, sino cuando entregas todo. Y la clave está en aprender a transformar cada inquietud en oración, cada temor en súplica y cada petición en gratitud. Como dice la palabra, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios guardará sus corazones y pensamientos. Esa es la invitación a dejar de cargar lo que no puedes sostener.
El texto nos enseña que no hay tema demasiado pequeño para presentarle a Dios. Orar no es solo por lo grande, también por lo cotidiano. Cuando dice que la paz guardará, usa un lenguaje militar, como si un ejército invisible rodeara tu corazón para que nada lo derribe. La gratitud es el otro ingrediente. No solo pedir, sino agradecer como si la respuesta ya estuviera en camino. Esa actitud cambia la perspectiva porque reconoces que Dios ya está en acción, incluso cuando tú todavía no ves resultados. Practicar esta verdad significa aprender a transferir la carga. Nombra en voz alta tu preocupación, preséntala delante de Dios y agradece de antemano porque sabes que Él escucha. Cuando la inquietud regrese, no la rumies en silencio, vuelve a orar. Cambia las frases de «¿y si todo sale mal?» por «Dios sabe y me guarda». Es un entrenamiento del corazón, un hábito que sustituye la repetición de pensamientos dañinos por declaraciones de fe. Imagina que tu preocupación es una mochila demasiado pesada. Llegas al puesto de control de la gracia y decides soltarla. Allí, Dios revisa el contenido y saca el peso ilegal, culpas que ya perdonó, temores que no te pertenecen, cargas que nunca fueron tuyas. Cuando sales de ese puesto, avanzas más ligero y puedes caminar mejor. Esa es la diferencia entre vivir con ansiedad y vivir con oración. Mientras tú oras, Dios ordena variables que no están bajo tu control. La paz llega incluso antes de que la respuesta se manifieste. Eso es lo más sorprendente. Puedes estar en medio del mismo problema, pero tu corazón está custodiado. La ansiedad no logra invadir como antes porque la custodia invisible de Dios protege tu mente y tus emociones. Esa paz no se explica con lógica, se experimenta en lo profundo del alma. Es fundamental reinterpretar la preocupación. El afán no previene nada, solo paraliza. Pensar demasiado en lo malo no te libra de ello, más bien te quita energía para enfrentarlo. La salida es convertir cada alarma interna en oración. Si tu mente activa una señal de peligro, conviértela en súplica. Señor, aquí está, lo entrego a ti. Y cuando agradeces en medio de la incertidumbre, tu corazón encuentra claridad sobre lo que realmente importa. Claro que hay obstáculos. El hipercontrol te hace sentir que debes manejar cada detalle. Ahí ayuda a soltar por escrito, anotando lo que entregas a Dios. El catastrofismo te lleva a imaginar lo peor y lo vences contraargumentando con promesas bíblicas. La culpa por sentir ansiedad también es real, pero necesitas recordar que la paz no es un premio al esfuerzo, es un regalo de gracia. Dios no te condena por tu inquietud, te invita a traerla a su presencia. Para que esto sea más que teoría, cultiva hábitos sencillos. Dedica breves tiempos de oración 3 veces al día, mañana, mediodía y noche. Haz una lista de gratitud con 3 cosas diarias, por pequeñas que parezcan, y lleva un versículo ancla en tu bolsillo o en tu teléfono, para repetirlo cuando la ansiedad intente ocupar tu mente. Estos microhábitos no eliminan de golpe los problemas, pero cambian la manera en que los enfrentas. Las señales de que estás avanzando se notan dentro de ti. Ya no caes en espirales interminables de pensamientos, sino que encuentras claridad para decidir. Tomas decisiones con calma, no bajo presión, y hasta tu descanso mejora. Duermes con más serenidad porque tu mente ya no pelea sola en la madrugada. Esa es la evidencia de que la paz de Dios está custodiando tu interior. Por eso tu oración puede ser simple pero poderosa. Señor, hoy entrego todo y recibo tu paz que guarda. Esa es la manera en que confiamos en el proceso, porque confiar no siempre se nota en grandes victorias visibles, sino en la calma que habita dentro de ti. Esa paz es la prueba viva de que Dios ya está obrando, aun cuando tú todavía estés en camino.
Número 8. Isaías 55, versículos 8 y 9. Hay momentos en los que nada parece tener sentido. Queremos explicaciones rápidas, mapas detallados, certezas inmediatas, pero lo único que recibimos es la invitación a confiar. Nuestra lógica busca entenderlo todo y cuando no lo logra se frustra. Sin embargo, Dios no desprecia tu razón, la eleva. Te invita a mirar desde una perspectiva más alta, donde las piezas del rompecabezas que aquí parecen caóticas cobran sentido. La obediencia sin mapa completo no es ignorancia, es madurez. Es aceptar que su mirada ve más lejos que la tuya. Como lo dice la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así son mis caminos más altos que los vuestros. Los pensamientos de Dios son sus propósitos, sus criterios. Sus caminos son los métodos y los tiempos que Él determina. Lo que para ti puede ser un desvío inexplicable, para Él es parte de un plan preciso. La diferencia de altura entre el cielo y la tierra es una imagen perfecta de esa proporción. Estar arriba protege de los errores que en el suelo no ves. No todo lo que parece ilógico a tus ojos es incorrecto delante de Dios. Muchas veces lo que hoy contradice tu lógica es lo que mañana revelará su sabiduría. La práctica diaria de esta verdad consiste en soltar la obsesión por entender cada detalle. Cambia el ¿por qué pasa esto? Por el ¿para qué lo permites, Señor? Y el ¿qué me pides hoy? Orar de manera sencilla. Guía mis pasos aunque yo no vea. Abre el corazón a la confianza. La clave está en practicar pequeñas obediencias sin demora. Responder con amor, dar un paso de fe, esperar cuando Él lo indica. Es en esas acciones cotidianas donde se aprende a ceder el control. Imagina la escena de un aeropuerto. Tú estás en la pista, viendo apenas unos metros delante de ti, pero Dios es la torre de control que ve todo el cielo, el tráfico aéreo, las condiciones climáticas. Tú solo quieres despegar ya, pero Él te dice, espera, todavía no. No porque disfrute retrasarte, sino porque conoce riesgos que tú no puedes ver. Y cuando llega el momento exacto, da la señal, ahora. Entonces despegas con seguridad. Esa metáfora refleja cómo funciona su soberanía. Mientras tanto, Dios trabaja en ajustes invisibles. Puede retrasar tu salida para evitar colisiones futuras. Puede alinear conexiones que parecen imposibles, pero que solo Él puede coordinar. La espera no es vacío, es preparación. Los itinerarios de tu vida están siendo ordenados, aunque tú no veas el tablero completo. Incluso las contradicciones que hoy enfrentas tienen un propósito. Lo que parece desorden puede ser sincronía oculta. Lo que parece estancamiento puede ser maduración. La fe aprende a respirar en medio de la niebla, sin necesidad de ver la autopista entera, solo confiando en que cada paso lo lleva más cerca del destino. Por supuesto, hay obstáculos internos que complican esta entrega. El orgullo cognitivo te empuja a creer que puedes calcularlo todo. La impaciencia te hace saltar antes de tiempo. La necesidad de certezas absolutas te paraliza cuando no tienes respuestas claras. La salida está en la humildad, reconocer que no lo sabes todo, en aceptar ritmos santos que incluyen pausas, en declarar con sencillez, no lo sé, pero Dios sí. Existen hábitos que te ayudan a entrenar esta perspectiva. Dedica 2 minutos de silencio antes de cualquier decisión importante para escuchar y no reaccionar impulsivamente. Escribe una promesa bíblica y aplícala a tu día de manera concreta y busca la mirada de un mentor espiritual que pueda ayudarte a detectar puntos ciegos. Estos hábitos no eliminan la incertidumbre, pero te anclan en la confianza. El progreso se nota cuando ya no necesitas explicaciones inmediatas para cada paso. Sientes menos urgencia por controlar y más docilidad a la voz del Espíritu. Descansas en paz, incluso cuando no tienes todas las respuestas. No es que los problemas desaparezcan,
es que tu confianza se eleva. Por eso tu declaración hoy puede ser clara y sencilla. Señor, tus caminos más altos guían mis pasos. Esa confesión cambia tu manera de vivir. Confiar en el proceso significa soltar el volante y reconocer que Él dirige desde la torre. No necesitas verlo todo, solo confiar en que el que ve más alto ya está obrando. Número 9. Isaías 40:31. El cansancio y el desánimo aparecen cuando la espera se alarga más de lo que imaginábamos. Sentimos que detenernos es retroceder, que si no avanzamos con nuestras fuerzas nos vamos a quedar atrás. Pero en el reino, esperar no significa inmovilidad, significa entrenamiento. Dios promete renovar, no solo sostener. Su palabra asegura: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la prueba de que esperar en Él es un verbo activo, una dinámica que produce vida. La clave está en entender qué significa realmente esperar. No es aguardar pasivamente a que pase algo, es anclar tu esperanza en Dios mismo y no en el resultado que tanto deseas. Renovar implica intercambiar tus fuerzas limitadas por las suyas, inagotables. Y fíjate en los 3 ritmos que describe el pasaje: volar, correr y caminar. Volar es visión, elevarte a la perspectiva de Dios para ver lo que desde el suelo no logras. Correr es misión, momentos en los que el propósito exige velocidad y entrega. Caminar es constancia, seguir avanzando paso a paso sin rendirse, incluso en lo cotidiano. La espera se convierte en entrenamiento del corazón. Así como tu cuerpo necesita rutinas de higiene, tu alma requiere descanso espiritual. Oración, meditación en la palabra y hasta cuidar tu descanso físico forman parte de esa higiene interior. No es pereza, es obediencia. Calendarizar pausas no es irresponsabilidad, es reconocer que no eres infinito. Dios se glorifica también cuando decides detenerte para que Él renueve tu interior. La metáfora del águila es poderosa. El águila no sube esforzándose más que las demás aves, sino aprovechando las corrientes térmicas. No gasta energía en vano, confía en las fuerzas invisibles del aire. Así también el Espíritu crea térmicas de gracia que te levantan. A veces, subir más alto no es hacer más, sino ceder, dejar que el Espíritu sea quien te eleve en lugar de desgastarte con tus propias alas. Mientras esperas, Dios trabaja en silencio. Está regenerando tu interior, aunque no lo notes. Te está dando enfoque para saber cuándo volar, cuándo correr y cuándo caminar. Está fortaleciendo músculos invisibles como la paciencia, la confianza y la fe. Él sabe lo que necesitarás en la próxima etapa y por eso te está preparando hoy. El agotamiento, en cambio, suele ser una señal de que te desconectaste de la fuente. Tratas de avanzar con tu propia energía y terminas vacío. Volver a Dios nunca es perder tiempo, es recargar en la única fuente segura. Honrar tu diseño significa respetar tus límites, aceptar que no puedes con todo y que en la espera también se avanza. Pero hay obstáculos que lo impiden. La autoexigencia que no te deja descansar, la culpa que te hace sentir mal por pausar y el activismo que confunde movimiento con productividad. Necesitamos cambiar mérito por gracia, agenda por guía y entender que descansar también es una disciplina espiritual, porque el descanso en Dios es semilla de fruto futuro. Para cultivar esta verdad, hay prácticas concretas que puedes aplicar. Reserva un sábado personal, un bloque semanal en el que no trabajes, sino te dediques a recargar en la presencia de Dios. Practica la respiración, oración. Inhalar diciendo Padre y exhalar diciendo confío. Un recordatorio de que dependes de Él en cada respiro. Y mantén una lectura breve de un versículo al día, aplicado a tu jornada. Estos hábitos parecen pequeños, pero producen una renovación constante. Las señales de progreso interior son claras.
Empiezas a sentir energía sostenida y enfoque más nítido. Reaccionas con serenidad ante imprevistos que antes te desbordaban. Aprendes a decir no a lo que no corresponde en esta etapa, porque entiendes que avanzar no es hacerlo todo, sino hacer lo que Dios pide. Esa claridad es fruto de la espera activa. Por eso tu oración hoy puede ser: Señor, renueva mis fuerzas, hoy espero en ti y avanzo. No importa si hoy te toca volar alto, correr rápido o simplemente caminar. Lo cierto es que confiar en el proceso significa esperar bien, y mientras tú entrenas la confianza, Dios ya te está fortaleciendo para el tramo que viene. Número 10. Juan 13:7. A todos nos cuesta obedecer cuando no entendemos el por qué. Queremos sentido antes de dar el paso, pero esa exigencia frena nuestro crecimiento. Jesús lo dejó claro en una conversación llena de desconcierto. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahí está la clave. El después de Dios siempre trae luz, pero la obediencia precede a la comprensión. La fe abre la puerta del entendimiento que vendrá en su tiempo. El texto muestra un patrón: ahora, no ahora y después. Hay etapas en las que Dios decide ocultar razones, no por crueldad, sino por cuidado. Ese todavía no es evasiva, es pedagogía. El Padre sabe que ciertas verdades solo pueden ser asimiladas después de haber atravesado el proceso. Comprendemos mejor cuando vemos el cuadro completo, no cuando nos adelantamos con piezas sueltas. Aceptar esto significa practicar una obediencia previa. Haz hoy lo que sabes que es correcto, aunque no tengas aún toda la explicación. Ora con humildad: Señor, confío en tu secuencia, y entiende que las pequeñas fidelidades diarias van acumulando claridad. Cada paso de obediencia, aunque parezca insignificante, te acerca al momento en que todo cobrará sentido. Piensa en un libro que solo entiendes al terminar el capítulo. Si saltas páginas buscando atajos, te confundes. Pero si sigues el orden, el argumento se revela con claridad. Así obra Dios. Escribe tu historia con hilos que parecen dispersos, pero al final ves el tapiz. Cada pieza, incluso la que no entiendes, tiene un propósito en el diseño mayor. Mientras obedeces, Dios trabaja en silencio. Conecta causas y efectos que tú no podrías ordenar. Te protege de caer en el orgullo de creer que controlas todo y te entrena en dependencia. Si vieras de antemano cada detalle, quizás te volverías autosuficiente. Pero al no entender de inmediato, aprendes a apoyarte en Él y no en tu propio criterio. La confusión entonces deja de ser enemiga y se convierte en aula de confianza. La incertidumbre puede convertirse en el lugar donde la fe madura. Si lo supieras todo, ya no necesitarías fe. Y cuando la duda aparece, puedes transformarla en búsqueda. No en resignación amarga, sino en deseo de estar más cerca de Dios para recibir en su tiempo la explicación. Claro que hay obstáculos que acechan, la incredulidad que te susurra que nada tiene sentido, la impaciencia que exige respuestas inmediatas, y la curiosidad ansiosa que corre detrás de cada porqué sin descansar en el Padre. La manera de enfrentarlos es recordar fidelidades pasadas. Dios ya te ha mostrado antes que cumple lo que promete. Practicar el todavía no, sin resentimiento, también fortalece el corazón, porque sabes que la demora no es abandono, sino enseñanza. Los hábitos que te ayudan en esta etapa son sencillos. Haz lo siguiente que sabes que es correcto, sin esperar tener toda la foto completa. Registra en un cuaderno las pequeñas confirmaciones que Dios te da, porque en días de duda, esos recuerdos sostendrán tu fe. Y consulta a Dios antes de cada giro importante, porque su guía diaria evita que tropieces en caminos ajenos. Las señales de que estás avanzando se notan dentro de ti. Empiezas a necesitar menos control narrativo, ya no vives obsesionado por explicaciones inmediatas. Encuentras gozo en el simple hecho de caminar con Dios, incluso sin entenderlo todo.
Descubres que puedes esperar la explicación sin ansiedad porque confías en que llegará en el momento perfecto. Por eso hoy puedes declarar: Señor, camino contigo hoy, entenderé después. Esa es la fe práctica que nos transforma. Confiar en el proceso significa obedecer antes de entender. Y mientras tú das pasos en confianza, Dios ya está alineando el después. Ese momento en que mirarás atrás y dirás: ahora lo comprendo. Número 11. Hebreos 10:36. ¿Cuántas veces la gente se rinde justo a minutos de la respuesta que había estado esperando? La paciencia no es quedarse de brazos cruzados, es una voluntad sostenida que no abandona cuando el camino se hace largo. La promesa y el proceso siempre van de la mano, no puedes querer una sin atravesar el otro. Por eso la Escritura declara: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia no es opcional, es imprescindible para alcanzar lo que Dios ya preparó. El texto nos habla de 3 elementos: necesidad, voluntad y promesa. Necesaria significa que no hay atajos. La perseverancia no se negocia. Habiendo hecho la voluntad de Dios, implica que no basta con esperar. Hay que obedecer de forma práctica en lo que ya sabes que Él te pidió. Y obtener es el fruto, la cosecha que viene después de haber perseverado en la siembra. La paciencia no es solo resistir, es seguir caminando en la voluntad del Padre hasta que lo prometido se manifieste. En la vida práctica, esto significa permanecer haciendo el bien. Aunque no veas resultados inmediatos, sostén lo que sabes que Dios te encargó. Ajusta el ritmo, descansa cuando lo necesites, pero no abandones la senda. Evalúa tu progreso no únicamente en logros visibles, sino en fidelidad. A veces, el fruto tarda en mostrarse, pero cada acto de obediencia va construyendo el terreno donde germina la promesa. La metáfora de la maratón lo explica bien. En la carrera de 42 kilómetros hay un punto, cerca del kilómetro 32, donde el cuerpo siente que ya no puede más. Es lo que llaman el muro. Muchos abandonan ahí, pero con ritmo y buena hidratación se supera. Tu hidratación espiritual es la presencia de Dios, esa que refresca tu alma y te da fuerzas renovadas. En una maratón nadie cambia de ruta en medio de la carrera, porque sabe que lo importante es seguir el trayecto marcado. Así también tú, no cambies de ruta cuando el proceso se ponga difícil. Mientras perseveras, Dios trabaja en silencio. Sella con su bendición lo que haces en obediencia. Multiplica tus esfuerzos ocultos, los que nadie ve. Y lo más hermoso, acerca la meta cada vez que decides no rendirte. Aunque sientas que el camino no avanza, en lo invisible Él ya está acortando la distancia entre tú y la promesa. El todavía no de Dios no es un nunca, es un tiempo de maduración. Pequeños frutos que empiezas a ver en el camino son señales de que vas por la ruta correcta. La demora te capacita para que, cuando la promesa llegue, tengas la madurez para sostenerla. Si la recibieras demasiado pronto, no estarías listo para manejar su peso. Los obstáculos más comunes son el cansancio, la desilusión y la comparación. El cansancio se vence descansando en Dios sin renunciar al llamado. La desilusión se enfrenta reescribiendo tus metas desde la fidelidad, no desde la inmediatez. Y la comparación se apaga recordando que tu carrera es única, diseñada entre tú y Dios. Nadie más tiene tu trazado. Existen hábitos que se convierten en anclas de perseverancia. Llevar una agenda de obediencias semanales, pequeñas acciones que sabes que agradan a Dios, te mantiene enfocado. Practicar un ritual de aliento con los salmos cuando el ánimo baje, te llena de esperanza. Y no correr solo. El acompañamiento de otros creyentes te sostiene cuando las fuerzas flaquean. Se nota el progreso interior cuando logras constancia sin depender de la euforia o del derrumbe.
cuando la esperanza no se apaga a pesar de la espera larga, cuando el gozo deja de estar en la meta futura y empieza a estar en el simple hecho de hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera madurez, encontrar alegría en obedecer, no solo en recibir. Por eso hoy puedes declarar con fe: Señor, con paciencia hago tu voluntad hasta alcanzar la promesa. Perseverar no es un lujo, es el camino seguro hacia lo que Dios ya dispuso para ti. Confiar en el proceso es perseverar haciendo su voluntad, sabiendo que mientras caminas fielmente, Él ya encamina la promesa hacia ti. Mientras cerramos este mensaje, quiero recordarte que la promesa de Dios nunca llega tarde. Tal vez hoy no veas con claridad, pero la paciencia que cultivas es la llave que te permitirá disfrutar de lo que Él ya ha preparado. Perseverar no significa resistir a la fuerza, sino caminar con confianza, sabiendo que cada paso de obediencia te acerca más al cumplimiento. No te rindas antes de tiempo, porque la respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. La fidelidad en lo pequeño abre puertas grandes en el reino. Declara hoy en tu corazón: confío en que Dios ya está guiando mis pasos hacia su promesa. Esa afirmación te sostendrá en medio de la espera. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas descubran que Dios sigue siendo fiel. Recuerda, tu perseverancia no es en vano, porque la promesa te está esperando.